La conexión proteína. ¿Aún no crees que la moderación en la ingesta de proteínas animales es la clave de una larga vida saludable? Como cantaban Simon y Garfunkel, "A man hears what he wants to hear and disregards the rest." El hombre oye lo que quiere oír y no hace caso del resto. Echemos un vistazo a los datos científicos. Salvo por un estudio llevado a cabo sobre monos rhesus en el Instituto Nacional del Envejecimiento estadounidense, se ha puesto de manifiesto que la restricción calórica aumenta la esperanza de vida en todos los animales, incluido un estudio de la Universidad de Wisconsin llevado a cabo en monos rhesus. Los monos sometidos a una dieta con restricción calórica tuvieron una vida más saludable que sus congéneros alimentados de manera convencional en ambos estudios. Aunque en el estudio del Instituto Nacional del Envejecimiento los monos de ambos grupos morían a la misma edad, la Universidad de Wisconsin, utilizando la misma raza de monos, llegó a una conclusión distinta. Es decir, que la restricción calórica efectivamente incrementaba la esperanza de vida. ¿Quién estaba en lo cierto? Cuando los investigadores de Wisconsin analizaron los datos del estudio del Instituto Nacional del Envejecimiento, encontraron y comunicaron que en realidad todos los animales del Instituto Nacional del Envejecimiento habían sido alimentados con restricción calórica y que las proteínas utilizadas en ambos estudios podrían constituir la verdadera explicación de las diferencias, dado que los monos de la Universidad de Wisconsin comían menos proteínas y más hidratos de carbono. El lector observador se habrá dado cuenta de que esta alimentación se asemeja a los hábitos de las poblaciones de las zonas azules. Los investigadores de la Universidad de San Luis, que habían realizado durante años un seguimiento de miembros de la Sociedad de Restricción Calórica, esa gente restringe sus calorías comiendo entre un 20 y un 30% menos de calorías de lo habitual, decidieron someter la hipótesis de la proteína animal a otra prueba más. A pesar de ingerir muchas menos calorías, los miembros de esta sociedad que siguen una dieta de restricción calórica tenían niveles de IGF-1. Véase el tema ¿Quieres vivir 100 años? En las páginas 249 a 250. Y estos niveles de IGF-1 más o menos equivalentes a los de las personas que siguen una dieta normal. No es de extrañar que esos monos rhesus del estudio del Instituto Nacional del Envejecimiento no vivieran más que sus compañeros de estudio más orondos. Los investigadores reclutaron entonces a veganos y midieron sus niveles de IGF-1, encontrando que eran mucho más bajos que los del grupo con restricción de calorías. Para la última prueba, se pidió a varios miembros de la Asociación para la Restricción Calórica que redujeran el consumo de proteínas animales, pero sin variar su ingesta calórica total. Mira tú por dónde. Bajaron sus valores de IGF-1 hasta ser equiparables a los de los veganos. Eso significa que si quieres mantenerte en el juego, y me refiero al juego de la vida, por mucho tiempo, deberás reducir el consumo de proteínas animales o prescindir de ellas por completo. Yo recomiendo no más de 60 gramos al día. ¿Quieres comer más proteínas de una sola sentada? No hay problema. Sigue después un día o más de dieta sin proteínas animales y tu saldo de proteína volverá a estabilizarse. ¿Quieres vivir 100 años? Durante años he analizado de manera sistemática en mis pacientes las concentraciones en sangre del factor de crecimiento similar a la insulina 1, IGF-1.
Un marcador de envejecimiento de fácil medición. Estudios llevados a cabo tanto en animales como en humanos muestran que cuanto más bajo es el IGF-1, más tiempo vive la persona y menor es la probabilidad de desarrollo de cáncer. Los dos factores investigados en estudios humanos y animales, incluidos los mismos propios, que se relacionan con niveles más bajos de IGF-1, son el consumo de menos azúcar y el consumo de menos proteínas animales, concretamente de ciertos aminoácidos. Estos aminoácidos, en particular, la metionina, la leucina y la isoleucina, que están mucho más presentes en la proteína animal que en proteínas de base vegetal, activan el sensor celular de disponibilidad de energía, mTOR, o simplemente TOR, diana de rapamicina. La rapamicina es un fármaco para trasplantes que estaba siendo probado en los tiempos de mi primera estancia en la Universidad de Loma Linda. Cualquier fármaco para trasplantes debe someterse a años de ensayos en animales con objeto de probar su seguridad y sus efectos secundarios a largo plazo. Es fácil imaginar la sorpresa de los investigadores cuando comprobaron que los animales tratados con rapamicina mostraron tener una vida no ya más corta, sino más larga, habida cuenta de que la mayoría de los fármacos para trasplantes tienden a acortar la vida de la persona trasplantada. El estudio de la causa de este fenómeno reveló que el principal responsable de la longevidad era un receptor de disponibilidad de energía presente en la superficie de todas las células. Los investigadores, a quienes no les falta imaginación a la hora de poner nombre a las cosas, bautizaron a este receptor como diana de rapamicina en los mamíferos, o mTOR, por sus siglas en inglés. Ahora sabemos que existe un sensor equivalente en todos los seres vivos, incluso los gusanos, de manera que simplemente lo denominamos TOR. Los TOR perciben la disponibilidad de energía. Si perciben mucha energía, piensa en el alimento y verano, es el momento de crecer y el TOR estimula el crecimiento celular activando el IGF-1. Si los TOR perciben poca energía, piensa en invierno, sequía y falta de alimento, es el momento de cerrar escotillas y detener todas las funciones no esenciales. En este proceso, por tanto, la IGF-1 baja. El TOR no puede medirse, es un receptor o sensor, pero su mensajero, el IGF-1, dice a las células que crezcan o bien que entren en hibernación y esperen tiempos mejores. A través de la medición del IGF-1 y reduciéndolo con nuestras buenas opciones de alimentos, como menos proteínas animales, podemos controlar nuestra velocidad de envejecimiento. Inquietante, pero real. Mis pacientes de 90 y de 100 años tienen valores de IGF-1 muy bajos y tú también deberías tenerlos así. ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Dónde está el límite inferior en términos de consumo de proteínas? Mi antiguo colega en la Universidad de Loma Linda, el doctor Gary Frazet, probablemente tenga la respuesta. Sus estudios sobre la longevidad de los fieles de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y un metaanálisis, método estadístico de revisión sistemática y cuantitativa de un conjunto de ensayos clínicos, de otros 6 estudios, han puesto claramente de manifiesto que los adventistas veganos son los más longevos, seguidos de los adventistas vegetarianos que limitan su consumo de grasas lácteas. Los adventistas vegetarianos que sí consumen derivados lácteos son los siguientes
y los que comen ocasionalmente pollo o pescado se encuentran en la cola en términos de longevidad. ¿Qué significa esto? Significa que no es necesario comer proteínas de origen animal para tener buena salud y que evitar por completo la proteína animal ha dado lugar a la mayor longevidad en una población ya de por sí extremadamente longeva. Si todavía sigues pensando que no puedes vivir sin un montón de hamburguesas, chuletas y filetes, considera lo siguiente. El riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer guarda relación directa con la cantidad de carne consumida. Ahora imagina simplemente lo que podría suceder con una dieta a base de vegetales y con limitación de lectinas. Por muy impresionantes que resulten otros estudios, deben contrastarse con los datos recogidos de otros grandes maestros en materia de longevidad, los habitantes de las zonas azules, cuya dieta incluye pequeñas cantidades de proteínas animales, especialmente marisco. El ya mencionado Dan Buettner, autor de Las Zonas Azules, no había oído hablar de los longevos residentes de la ciudad italiana de Acchiaroli, al sur de Nápoles. Este pueblo cuenta con el mayor porcentaje de centenarios registrados. El 30% de los residentes tienen más de 100 años, que atribuyen su impresionante salud a comer anchoas con romero todos los días, regadas con generosas cantidades de vino. Dicho esto, mis propios estudios confirman la conexión entre la ingesta de proteínas animales y azúcar, incluido el azúcar de la fruta y los niveles de IGF-1. Mi consejo es que es conveniente decantarse por las plantas apropiadas como fuente preferencial de proteínas, quizás acompañadas con un poco de pescado de pequeño tamaño y romero. Así se tendrá por delante una vida larga y sana. Ayuno y cetonas. El ayuno es una práctica absolutamente natural. Es preferible ignorar a los expertos que afirman que ayunar es peligroso. En otro tiempo, el ser humano ayunaba con regularidad, no porque estuviera de moda o porque quisiera limpiar su intestino, sino por una razón más simple. No siempre había comida disponible. Un estudio realizado en 1972 resulta muy instructivo a este respecto. Los investigadores en cuestión sometieron a 23 personas obesas a una dieta de privación de alimentos de 60 días. El primer día se les inyectó insulina, que elimina el azúcar del torrente sanguíneo. Inmediatamente, todos desarrollaron graves síntomas de hipoglucemia, con sudoración, presión arterial baja y desmayos. Al cabo de los 60 días, se les inyectó de nuevo a todos insulina. Esta vez, aun cuando sus niveles sanguíneos de azúcar eran extremadamente bajos, se mantuvieron perfectamente alerta y despiertos. La sangre extraída de las venas que salían del cerebro de los integrantes del estudio puso de manifiesto que los tejidos cerebrales estaban quemando cetonas en lugar de glucosa para obtener energía y que por lo tanto no requerían glucosa. Esta es la prueba de que el ser humano puede adaptarse a utilizar cetonas como combustible primario cuando no dispone de fuentes de azúcar como son los hidratos de carbono y las proteínas. Es importante considerar que casi todas las grandes tradiciones religiosas cuentan con alguna forma de ayuno como parte de su práctica espiritual. Los mormones, que practican un día de ayuno semanal, viven bastante más que sus correligionarios que no guardan ayuno, aunque también estos gocen de muy buena salud.
una alternativa a la restricción de proteínas animales. ¿Crees que aún no es el momento de renunciar por completo a las proteínas de origen animal? De acuerdo, lo entiendo. ¿Qué tal si te digo que hay otra salida? Walter Longo, del Instituto de Longevidad de la Universidad del Sur de California, ha demostrado que un ayuno vegano modificado de aproximadamente 900 calorías durante 5 días al mes da los mismos resultados en términos de IGF-1 y de otros marcadores de envejecimiento que un mes entero de una dieta tradicional de restricción calórica. Por consiguiente, si limitas las calorías y evitas las proteínas animales durante solo 5 días al mes, obtendrás los mismos efectos beneficiosos que si te unieras a la Sociedad Internacional de Consumo de Calorías durante un mes entero, pero sin esfuerzo alguno. Es como hacer ejercicios específicos durante 1 o 2 días a la semana y alcanzar los mismos resultados en términos de forma física que si realizaras ejercicio todos los días. En realidad, esto es cierto también, como muestran los estudios de investigación. Entonces, ¿qué hacemos? Este mes que tienes por delante sigue la versión vegana de depuración inicial en 3 días de la fase 1, que supone en torno a 900 calorías durante 5 días en lugar de 3, y observa lo que sucede. Encontrarás los menús de comidas para este ayuno vegano modificado de 5 días en la página 295. A mi mujer y a mí nos gusta añadir esta pauta a nuestra forma de vida. Puedes repetir 2 días de la depuración de la fase 1 o realizar cualquier cambio que sitúe tu ingesta diaria de calorías en ese margen de posibilidades. A continuación, sigue las pautas de la fase 3 de la paradoja vegetal durante el resto del mes. La mayor parte de la gente se aparta ocasionalmente de ellas unos días cuando viajan o en alguna ocasión especial, y habrás creado un programa en el que probablemente podrás vivir muchos años y con mucha salud. Otra alternativa. Si el planteamiento anterior te resulta demasiado exigente, prueba el ayuno intermitente. Los primeros programas de ayuno intermitente se centraban en la idea de reducir de manera drástica las calorías a 500 o 600 al día 2 veces por semana, para después comer normalmente durante el resto de la semana. Para hacerte una idea de cómo es este sistema, podría equivaler a comer al día 3 barritas de proteínas de las permitidas o entre 6 y 8 huevos omega o ecológicos o 5 bolsas de lechuga romana con aproximadamente 3 cucharadas soperas de aceite de oliva más vinagre. En mi consulta, suelo aconsejar a los pacientes que ayunen el jueves, el lunes y el jueves. El lunes acabas de salir del fin de semana, de manera que recortar las calorías parece algo de sentido común. Después de 2 días de ayuno, puedes volver a reducir calorías el jueves, y así tendrás todo el fin de semana para relajarte un poco. A propósito, mis pacientes suelen perder en torno a 450 gramos a la semana con esta técnica. Una tercera opción. ¿Todavía no te convence? Mi colega y amigo, el doctor Dale Bredesen, reconocido investigador sobre la demencia en la Universidad de Los Ángeles, California, y en el Instituto Buck de la investigación del envejecimiento,
está de acuerdo conmigo en que cuanto más se espacian las comidas, mayor flexibilidad metabólica se desarrolla en las mitocondrias, las diminutas centrales energéticas de nuestras células, especialmente en las neuronas del cerebro. ¿Pero a cuánto tiempo me refiero? Todos los días trata de pasar 16 horas sin comer. En la práctica, esto significa que si acabas de cenar a las 10 de la noche, un almuerzo ligero a mediodía será tu primera comida al día siguiente. Recuerda que el significado de breakfast, desayuno en inglés, es break fast, es decir, romper el ayuno. Y cuanto más extiendas este periodo de tiempo, mejor. En mi caso, si has leído mi primer libro, podrás recordar que de enero a mayo, todos los años, ayuno durante 22 horas al día, todos los días de la semana, ingiriendo todas las calorías entre las 6 y las 8 de la tarde y bebiendo generosas cantidades de té verde y té de menta, así como una taza de café por la mañana. He seguido esta práctica durante los últimos 10 años, de manera que ya sé no solo que es factible, sino que además es sostenible. Después de todo, estás leyendo este libro para saber cómo conseguir que tu vida sea sostenible. ¿No es así?